pasada, en verdad vamos a dar unas diapositivas de repaso, que son solamente dos. Nosotros quedamos la semana pasada, entonces, comenzando a dar lo que era la hibridación de orbitales atómicos para poder formar los diferentes enlaces, ¿cierto? Y nosotros dimos simplemente algunas definiciones básicas, como es que la mezcla entre orbitales no equivalentes se define como la hibridación, vale decir yo voy a mezclar un orbital S con uno P, o incluso vamos a ver finalmente que se puede hacer con uno D. Alison levantó la manito. Sí, profe, le quería preguntar si es que vamos muy adelantados en la materia o estamos justos. Nosotros, en general, en comparación a las otras secciones, me dice usted, ¿Cómo era esto? nosotros, o según el programa, ¿cómo me? ¿Qué? No, en general con el programa el programa siempre es una pauta idónea, pero lógicamente uno es difícil de estimar al tiempo debido a las consultas que se dan, a veces hacemos más o menos ejercicio, así que eso es variable, pero en general, en cuanto al avance general del curso, nosotros vamos súper bien. De hecho, vamos a terminar el capítulo idealmente hoy, mañana vamos a ejercitar para que les vaya súper bien en el control. ¿Quién más levantó la manito? Es que, ¿cómo era esto? Hola, Quería profe. Ay, preguntarle, perdón. no, que sí es rápido, quería preguntarle si es que podía explicar rápido de nuevo el tema de la hibridación, cuando es SP3, SP2, SP1, porque por lo menos Sí, eso es lo también que toca hoy día, estaba porque la semana pasada no conversando, lo vimos. ¿sí? ¿Vimos o no? Digo, ¿vimos SP3 o no? ¿Y hasta la SP2 o no? Alison, perdí su audio. Perdí su audio. Se interrumpió su comunicación. ¿Aló? ¿Ahora sí? Ahora sí, lo que le Ya. decía es lo que quedamos de ver hoy. La semana pasada llegamos solamente a hablar de hibridación, esta diapositiva, pero ni siquiera mencionamos la SP, SP2. Así que es lo que tenemos que ver Ah, hoy. ok, ok. Entonces debería estar adelantándome mucho. Ya, gracias. Perfecto. Gracias, profe. Gracias. ¿Quién más levantó la manito, compañeros? Hola, ahora sí. Dígame, le escucho. Eh, Tengo una duda sobre la energía reticular. Es que ayer estuve leyendo el libro, no sé si el Brown o el Chang, que decía sobre que la energía reticular siempre iba a ser positiva porque era un proceso endotérmico. ¿Es verdad esto? O sea, Siempre va a ser positiva del hecho de que tú estás arrancando un electrón a la fuerza del sistema. Necesitas una energía para sacar el electrón. Por lo tanto, la energía va a ser positiva. ya, ya. Y lo otro, Yo- por ejemplo, nosotros cuando vimos geometría molecular, siempre vimos como con un átomo central. Cuando hay dos átomos centrales que no son iguales, por así decirlo, por ejemplo, dos carbono o dos oxígeno, que ahí se puede ocupar esto de... el estudiante que nos ayudó el día jueves dijo que se podía separar la molécula y ver por una parte la estructura y después ver por otra parte la estructura. Pero cuando son dos elementos Sí, distintos el como átomo Vicente. central, Y tienes que definir la geometría, la distribución de pares de electrones para cada uno de ellos. Decir el átomo A mm, presenta tantos electrones distribuidos de tal forma y tal geometría molecular. Y el átomo B, las que corresponden. ah, Lo ya, tienes que definir por separado, está ya, bien. súper. Entre comillas, dividir la molécula y analizar por centro que corresponda. Por separado. Ya, súper. Sí, Ya, muchas gracias. gracias. ¿Más compañeros con dudas antes que continuemos? Profe, Lo escucho. eso para de la energía reticular es positiva porque se le tiene que dar energía a la molécula para separar los iones, ¿cierto? Sí. ¿Aló?
Exactamente. Pero en el caso, Es una energía que tú entregas al sistema. claro, pero en el caso de que nos tengamos un enlace iónico que no sea estable, o sea que mantener ese enlace, esos átomos mantenerlo demanda mucha energía. Pero Entonces, es que en ese caso, para la separar, energía reticular, sí, lo escucho. la energía reticular está definida como la energía necesaria para poder remover el electrón o dividir la molécula, como la energía que uno tiene que aplicar. Si el enlace es inestable y se va a romper por sí solo, ese es otro tema. Ah, ok. La molécula inestable tiene un tiempo de vida media y ella se va a descomponer por sí sola. En el caso de la energía reticular, está definida como la energía necesaria que tú aplicas para poder dividir la molécula. Ah, ya. O sea, como que no es. Isabel vi que levantó la mano. Sí, dígame. Estamos con diferencia de audio hoy día. Isabel habló, ya, la bajó. No, Gracias. profe, había bajado Entonces, la chicos, mano. gracias, Isabel. Entonces, vamos a seguir. Las definiciones básicas de hibridación. La hibridación, entonces, es la mezcla entre orbitales no equivalentes. Vale decir, yo voy a mezclar orbitales de diferente naturaleza. ¿Ya? ESP, o incluso, como vamos a ver en algunos casos, los orbitales D. ¿Ya? Hay que considerar que el número de orbitales híbridos que nosotros generemos debe ser sí o sí igual al número de orbitales atómicos que yo tengo previamente. ¿Ya? Y en general en esta teoría nosotros consideramos la formación de enlaces covalentes por solapamiento de orbitales híbridos con orbitales atómicos o solapamiento de orbitales híbridos entre sí. ¿Ya? Entonces lo que nosotros definimos de forma preliminar la semana pasada era la hibridación sp3. Nosotros vimos en general, es el caso más común, ¿cierto?, del átomo de carbono, que él tiene el orbital S ocupado y orbitales, dos de estos, PX o PI, ocupados con un electrón, y uno de ellos está vacío. Entonces la hibridación sp3 consiste en traspasar un electrón del orbital S al orbital que estaba desocupado, de tal forma que se van a generar 4 orbitales híbridos, donde cada uno tiene un electrón para poder formar los enlaces. Y de esa forma nosotros veíamos que aquí, en este caso, la proyección de los orbitales está sobre los ejes del plano cartesiano, ¿cierto? X y Z, pero los orbitales híbridos ahora apuntan entre los ejes del plano cartesiano. Ya solamente el Z se mantiene en esa dirección. En este caso, hablamos la semana pasada que era un tema de dibujo, pero este orbital no está en ese eje en sí, está hacia abajo. Ya está como una proyección de este, pero en este sentido. Entonces, de esa forma, nosotros explicamos finalmente, de buena manera, la geometría molecular de la molécula de metano, por ejemplo, ¿ya? Donde la formación de enlaces covalentes, entonces nosotros le explicamos por solapamiento. Solapamiento significa esta área de acá, donde los dos orbitales están ocupando la misma área, ¿ya? Entonces aquí está la formación de enlaces. Este es el átomo de carbono central con sus orbitales híbridos, y acá está en forma esférica el orbital 1s que tiene el átomo de hidrógeno, ¿ya? Ahora nosotros vamos a ver que la distribución de pares de electrones también influye, como nosotros lo vimos, también influye sobre la geometría molecular del sistema, y también se considera para lo que es la hibridación del átomo central. Ya aquí nosotros estamos viendo el caso simple de un átomo de nitrógeno unido a 3 hidrógenos. Nosotros vimos de que esto tenía una distribución de electrones piramidal, ¿cierto? Que tenían los 3 un poquito hacia abajo del plano, ¿ya?
Y este átomo de nitrógeno, debido a la presencia de este par de electrones no compartidos de acá, también se considera de que tiene una hibridación sp3 y tiene una forma tetraédrica similar a la del metano, lógicamente, que nosotros definimos que era como un tetraedro distorsionado. ¿Ya? Ese par de enlaces distorsionaba un poco la molécula, no es idéntica a la de metano. Entonces nosotros, a través de este par de electrones, ¿cierto? Nosotros veíamos de que se puede hacer una predicción de los ángulos de enlace, que es un poquito lo que vamos a ver hoy día con las diferentes hibridaciones. Vamos a comenzar de lo más simple ahora, la hibridación sp, y vamos luego a ver el átomo de carbono con sus dobles enlaces, que es lo más común. ¿Ya? Vamos a comenzar, por ejemplo, por el átomo de berilio, ¿cierto? El átomo de berilio debería ser del segundo grupo, el cual tiene su orbital S completo y tiene los orbitales P vacíos. Entonces, en este caso, se transfiere un electrón de acá hacia acá para quedar con dos orbitales híbridos. En este caso, como vemos la proyección, la mezcla es de una esfera con lóbulos que tienen una dirección específica, por lo tanto quedamos con dos híbridos que tienen los lóbulos en la misma dirección, ¿ya? Por lo tanto aquí se ejemplifica en el cloruro de berilio, donde la molécula tiene una conformación lineal. Y nosotros vimos de que los átomos de cloruro, en general los halógenos, tenían uno de sus orbitales 2p, o dependiendo del nivel, lógicamente 2, 3p, dependiendo del halógeno que hablemos, pero uno de sus 2p solamente tenía un orbital con un electrón, y ese es el que forma el enlace. La próxima hibridación entonces sería un orbital S, ahora con dos orbitales T, P, donde lógicamente vamos a mantener siempre la regla. 3 orbitales atómicos nos generan 3 orbitales híbridos, y acá está ejemplificado como el fluoruro de boro. Entonces, el fluoruro de boro, entonces, si ustedes recuerdan, es del grupo 3A que se denominaba, que tiene una configuración electrónica S2P1. ¿Ya? Entonces, S2P1, y uno de ellos se encuentra vacío, de tal manera que yo transfiero un electrón hacia acá, y yo ahora puedo formar 3 enlaces. ¿Ya? Y en el caso del fluoruro, pasa lo mismo que con el cloruro que acabo de explicar. Entonces, así de esta manera, nosotros podemos ir prediciendo en cierta manera la hibridación del átomo central que nosotros vamos a analizar. Y aquí vuelvo a hacer énfasis en lo que le decía a la compañera. Si hay más de un átomo central, uno lo debe analizar por centro. ¿Ya? No se puede dar un general de la molécula, sino que hay que analizarlo por centro. Entonces, nosotros vamos a ir contando el número de enlaces y pares de electrones en el entorno de un átomo central, ¿ya? Todo esto se suma. ¿Cuántos enlaces hay o pares de electrones? ¿Ya? Lógicamente, todos valen por uno. Entonces, si yo tengo dos pares, uno a cada lado, la hibridación nosotros dijimos que era sp. Por ejemplo, el cloruro de berilio que nosotros vimos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo 3 pares, yo puedo tener una hibridación sp2, ¿ya? Como por ejemplo vimos el fluoruro de boro. Ahora, si yo vuelvo a agregar otro cuarto par, volvemos a la primera hibridación que nosotros vimos, que era sp3. Y aquí, como dijimos, estaba, por ejemplo, el metano, donde tiene un átomo central y 4 átomos en su entorno, pero también se deben considerar los pares de electrones no compartidos. Entonces, en este caso, el nitrógeno tiene 3 átomos enlazados a su centro, más un par de electrones, entonces tiene 4 pares de electrones en su entorno, por lo tanto tiene una hibridación sp3. ¿Ya? Y pasa exactamente lo mismo con la molécula de agua.
Hay que recordar que la molécula de agua, en el oxígeno, se encuentran dos pares de electrones no compartidos, ¿ya? Esos dos pares de electrones no compartidos cuentan, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 pares en su entorno. Y al tener 4 pares en su entorno, entonces el oxígeno también se define como una hibridación sp3, ¿ya? Pero nosotros vimos algunos ejemplos. Nosotros acá con la hibridación sp3, ¿cierto? En todos los casos llegábamos a la regla del octeto, teniendo 4 pares cada uno. Pero, ¿qué pasaba con la expansión del octeto? ¿Cómo se forman los enlaces en ese caso? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo tengo 5 pares de electrones en su entorno? ¿Cuál es la hibridación que ustedes propondrían? Kevin, Johan, Diego, están todos de acuerdo, ¿cierto? Nosotros vimos que en esos casos, cuando ya hablábamos de la expansión del octeto, era porque también tenían la capa D disponible para formar enlaces, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos sistemas con 5 átomos, como es el pentacloruro de fósforo, y podemos seguir también sp3d2, como lo es el hexafluoruro de azufre, ¿ya? Y así la lista puede seguir, pero creo que queda bastante claro. Sí, esos están de los periodos más abajo. En los primeros periodos tú todavía no tienes los orbitales D disponibles. Eso se va a dar para los niveles más abajo. Los primeros siempre van a quedar hasta la regla del octeto nada más. Entonces, de esta forma, como yo les decía antes, ¿cierto? Vamos a analizar ahora en detalle, más como siempre el átomo de carbono, el que presenta más tipos de hibridaciones. Vamos a analizar los diferentes tipos de hibridaciones y qué puede pasar, ¿cierto? Con las diferentes hibridaciones. ¿Qué pasa con el orbital que no se hibrida? Nosotros en un comienzo vimos la hibridación sp3, donde estos se formaban 4 orbitales diferentes y yo formaba 4 enlaces simples. Pero ahora vamos a hacer la mezcla sp2, nada más. Vamos a tomar uno de los S, mezclando con 2p, y uno queda sin hibridar. Entonces, ¿qué pasa con este orbital que no fue parte de la hibridación? Nosotros vemos que tiene una componente Z. Primero es importante recalcar. Entonces, todos los otros que nosotros creamos el orbital híbrido, era un 2px, un 2pi y un 1s. El 1s es esférico, el 2px y 2pi lógicamente van a tener sus componentes en el plano, resultando en estos 3 orbitales que están acá descritos, en 120, muy bien separados, y el orbital pz que no está híbrido, queda perpendicular al plano. Y este orbital perpendicular es el que se utiliza para la formación de doble enlace. Ya, por ejemplo, acá están los enlaces en etileno. Aquí está primero la formación de enlaces simples, enlace sigma, lo que nosotros formamos de forma básica, y están descritos entonces la forma de los orbitales híbridos sp2, donde dijimos que estaban todos en un plano. Aquí tenemos los 3 orbitales híbridos, uno de ellos se comparte con carbono para formar un enlace simple, y los otros 2 se solapan con los orbitales de hidrógeno. Y entonces el orbital 2pz que quedó sin hibridar en cada uno de los átomos de carbono, ellos se solapan para poder formar de esta forma el enlace o la nube pi, que se denomina de los dobles enlaces en los átomos de carbono. ¿Ya? Vi que alguien hablaba en el chat, ¿es alguna duda? Ya están discutiendo lo mismo de antes. Entonces, chicos, nosotros los enlaces simples que nosotros formemos se denominan en realidad enlaces sigma. ¿Ya?
Y los dobles enlaces que nosotros generemos se denominan enlaces pi. Aquí está el mismo esquema, un poco más descrito en lo que está formado como el plano, ¿cierto? Que yo definí como los orbitales híbridos, y lo que se denomina fuera del plano para los orbitales no hibridados que forman los enlaces pi. Entonces acá está descrita la nube pi que genera, ¿ya? Ahora vamos nuevamente a analizar la hibridación ahora SP. Nosotros habíamos hablado de la promoción de un electrón, y va todo perfecto, pero ahora simplemente vamos a mezclar un S con uno de los orbitales P, el PX, ¿ya? Y queda PI y PZ, entonces, donde PI y PZ ahora están fuera del plano X que tenía la molécula, en los enlaces simples. Ya mezclamos simplemente un orbital S con uno PX para quedar con un sistema lineal. Y ahora nos quedan los dos PZ y los dos PI sin hibridar. Y de esa forma se genera el doble y el triple enlace en la molécula de etino. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chicos? La forma de la nube, en general eso tienes que ver cuál está fuera del plano nada más. Nosotros siempre vamos a definir un plano, que son los enlaces simples. Perpendicular a ello están los orbitales PZ. Si tú imaginas, acá está la molécula. Acá estaría dispuesto esta molécula de acá. Está dispuesta en este eje. Entonces una de las nubes pi está en este sentido y la otra en el eje Y, ¿ya? Como se muestra un poco acá en la proyección. Entonces hay dos direcciones de la nube pi, pero que se definen simplemente como un triple enlace, donde lógicamente lo que hablábamos en estos diagramas de densidad, la parte roja tiene la mayor densidad de electrones, que es parte del triple enlace, ¿ya? Entonces nosotros definimos lo que era un enlace simple. ¿Qué hay en un enlace doble? Lógicamente tiene que haber un simple y un pi, y en el enlace triple hay un enlace simple y dos enlaces pi, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos enlaces sigma y pi tiene el ácido acético? ¿Pueden hacer el conteo rápido? ¿Quién conoce la estructura del ácido acético? ¿Cuántos enlaces sigma y cuántos enlaces pi tiene el ácido acético? Pero Benja, ¿eso es en total o para un...? Yo creo que hay más enlaces simples, ¿eh? 6 sigma, 7 sigma. ¿Con cuánto nos quedamos? 5 sigma. Ya parece que el único acuerdo que hay es que hay un pi. Pero ¿cuántos sigma vamos a dejar? ¿Quién se atreve a dibujar la molécula acá abajo? Hay harto espacio. 7 sigma, 7 sigma. Parece que va ganando. El Benja dice 6 todavía, a ver. Ok, están todos dibujando la misma molécula, me parece bien. Entonces, ¿cuántos enlaces sigma hay? ¿6 o 7?
Estamos todos concordando que hay 7. Este que está acá en azul lo vamos a numerar más fácil. Acá, este átomo de carbono tiene 1, 2, 3, 4. Acá hay otro simple, 5, 6, 7 enlaces simples, 7 enlaces sigma y 1 pi. Aquí está mal eso. Más 1 que estaba ahí, están los 7, y ahí están los 7 con un pi. ¿Ya? Ahí es dibujar la molécula con cuidado nada más y hacer el conteo, ¿ya? Muchas gracias, chicos, a los que colaboraron. Les pido, obviamente, limpiar la pizarra. Benja, te escucho. Hola, profe, buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. escucha? Sí. Es que yo no puedo ver dónde está el séptimo enlace sigma. O sea, intento dibujar la molécula, pero no lo puedo ver. Mira, ¿estás viendo la pantalla? Sí, ¿Estás viendo la clase, verdad? Ya, voy a partir por sí. este átomo de carbono de acá. Perfecto. 1, 2, 3, 4. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Sí, en este carbono hay 4. 4. Ok, Ya. 4. Perfecto. Este carbono de acá. Este enlace ya lo contamos, así que no puede valer por 2. Este de acá ahora, hacia acá, hay que contar un sigma y un pi. Para tener un Ya enlace doble, como ahí no está entiendo escrito por qué acá sí. arriba, hay que tener un ¿Ok? enlace simple y un enlace pi. Ya. Entonces te cuenta Cuando tú tienes el un doble, no sigma. se considera un doble nada más. Ese es un sigma Ya, y un sí. pi. Ya, ahí está. Sí, eso ¿Ya? no había entendido. Ahí estaba el Ujú. séptimo. Ya, Benja. Sí. Súper. Ya, muchas gracias. Gracias a ti. Ya, chicos, entonces estamos de acuerdo. Vamos a hacer ahora un análisis y vamos a comenzar a ver lo que son, ya vimos las hibridaciones, vamos a ver lo que son la formación de orbitales moleculares y cómo uno analiza estos sistemas, ¿ya? Por ejemplo, en el átomo de oxígeno. El oxígeno nosotros lo definimos, ¿cierto?, como uno de los elementos diatómicos que existían en la tabla periódica. Voy a terminar acá. Ok. Ahora, ¿cómo los científicos fueron explicando estas propiedades y cómo fueron abarcando más en detalle la formación de enlaces? Nosotros simplemente lo hemos visto como un solapamiento de orbitales híbridos o orbitales atómicos, ¿ya? Pero ¿qué genera este solapamiento de orbitales atómicos híbridos? Genera lo que se denominan orbitales moleculares, ¿ya? Los orbitales que realmente existen en la molécula. Por ejemplo, vamos a partir obviamente de lo más simple. Por ejemplo, la molécula de hidrógeno, que nosotros también vimos que era uno de los elementos diatómicos. Nosotros tenemos entonces la mezcla de un orbital 1s con un orbital 1s. Y aquí es similar a lo que nosotros hablábamos de hibridación. Si yo tengo dos orbitales atómicos, sí o sí tengo que generar dos orbitales moleculares. ¿Cómo se generan los orbitales moleculares? Esto se denomina una estabilización en energía, ¿cierto? Porque disminuye su energía y se genera un orbital sigma, que es lo que nosotros definimos como un enlace primario, un enlace simple. Entonces nosotros tenemos un enlace 1s, pero a su vez también se genera su contraparte, que está denotada a veces con un asterisco, a veces con una estrella, dependiendo de la literatura que usted tenga, pero se denota con un símbolo acá arriba, y eso indica un orbital molecular antienlazante, ¿ya? Entonces nosotros ahora vamos a ver que tenemos dos tipos de interacciones o interferencias de la onda, ¿ya?
una interferencia constructiva, lo que da origen a un orbital sigma enlazante, un orbital molecular, y una interferencia destructiva que genera un orbital antienlazante que se encuentra acá arriba. ¿Ya? Este es de mayor energía que los orbitales que lo generan, y lógicamente el orbital, la interferencia constructiva, es de menor energía que los orbitales que lo generan. Es lo que les acabo de nombrar. ¿Ya? Entonces, en forma general, ¿cierto? En forma de onda, hay que recordar que esto ya estaba descrito de forma matemática como una función de onda. Nosotros, no sé si se acuerdan del experimento, ¿cierto? Que nosotros vimos de las rendijas. Habían interferencias de onda constructivas y destructivas también. Las constructivas significa que los dos máximos o dos mínimos están en sintonía, están en frecuencia, lo que se denomina, que coinciden de tal forma de que ellos se van a sumar, dejando una onda, si es que fueran de la misma amplitud, dejan una onda entonces de una amplitud al doble, ¿ya? Pero en el caso de que el mínimo coincida con el máximo de otra onda, se genera lo que es una interferencia destructiva, anulando completamente la señal, ¿ya? Es similar a lo que nosotros estamos viendo de solapamiento de orbitales. Profe, Lo escucho. disculpe que le interrumpa, porque un compañero no entendió el diagrama anterior. O sea, el anterior de que está explicando ahora. Sí, no sé si Me pasó en podías el explicarlo chat. de nuevo. Ya. ¿Qué diagrama? Este diagrama. ¿Seba? Ese. Ya. Este diagrama de acá, ¿Seba? Gracias, Benja, por hacerme notar. A veces se pasa el chat. Entonces, acá tienes que recordar que nosotros los orbitales atómicos los describimos en función de energía, ¿cierto? Tú vas poniendo el llenado de electrones de la configuración electrónica. Nosotros vimos de que los orbitales, cada uno de ellos tiene una determinada energía. Esa es la base. En el eje Y yo tengo energía, entonces. Acá en los extremos del esquema, yo tengo lo que son los orbitales atómicos de los átomos que yo voy a analizar. En este caso estoy viendo la molécula de hidrógeno. Por lo tanto, acá pongo la configuración electrónica de un átomo, en este caso son idénticos, el átomo de hidrógeno, y acá idéntico el átomo de hidrógeno. Ambos tienen una configuración 1s, ¿ya? Y en esta parte que vamos a analizar, que es la teoría de orbitales moleculares, el solapamiento que nosotros hablamos anteriormente de todas las hibridaciones, ¿cierto? Que está escrito acá como el solapamiento de dos orbitales atómicos, en realidad lo que genera son orbitales moleculares, y que están descritos acá en el centro del esquema. Entonces, en el centro del esquema yo tengo en sí la molécula, ¿ya? En general, tal como hablamos de hibridación, si yo parto de dos orbitales y los híbrido, tengo dos orbitales híbridos. Si parto de dos, termino en dos. Acá pasa lo mismo. Parto de dos orbitales atómicos, 1s y 1s, y tengo que generar también dos orbitales moleculares. Uno se denomina sigma y lleva el subíndice 1s de la configuración electrónica que lo forma, y se denomina una interferencia constructiva, que es en el fondo un enlace simple, un orbital molecular enlazante, que se determina que es acá, y que es de menor energía del orbital atómico que lo forma. Y luego tienes la contraparte, que se denomina orbital molecular antienlazante, el cual sube en energía. Ahora, cuando yo voy haciendo el llenado de electrones, sigo los mismos principios que de configuración electrónica simple. Voy de menor energía hacia arriba. Entonces, en este caso, tengo un electrón, lo pongo acá, tengo otro electrón, lo tengo acá. Simplemente entre los átomos de hidrógeno hay un enlace simple. ¿Ya? Ahí sí se va.
Súper. Gracias a los chiquillos por la advertencia. Entonces, seguimos. Eso también se ejemplificaba como una interferencia de ondas, donde la interferencia constructiva, si fueran de la misma amplitud, me deja una onda al doble de amplitud, pero si fuera una interferencia destructiva, las ondas se contraponen y el máximo se junta con el mínimo y se anulan, ¿ya? Queda sin una onda resultante. De esta manera, entonces, vamos a ir subiendo en energía. Tenemos ahora las posibilidades de combinación entre orbitales P equivalentes y suborbitales moleculares, ¿ya? Y aquí es lo que nosotros podíamos hablar. Pueden formar ellos un enlace sigma 2p, ya que está descrito acá como el orbital enlazante, ¿cierto? La onda destructiva. Y también puedo formar el enlace pi, ya que es denominado el doble enlace. Entonces la interferencia constructiva ahora de las ondas que están perpendiculares genera esta nube pi fuera del plano, ¿ya? Entonces nosotros vemos de que los orbitales S son capaces de formar tanto enlaces sigma como enlaces pi, ¿ya? Aquí está ejemplificado un diagrama general de energía de orbitales moleculares para los sistemas diatómicos litio, berilio, boro, carbono y nitrógeno, ¿ya? Nosotros vemos acá, lo escucho. De esta forma es como se hace la otra configuración electrónica, ¿cierto? Exactamente, hacia allá vamos. Que después se restan el antienlazante con el enlazante y sale el otro número, de eso estamos hablando, ¿cierto? Hacia allá mismo vamos, a lo que se denomina aquí está, orden de enlace. Muchas gracias, profe. Gracias a ti. Entonces, nosotros podemos ir formando acá, tienen que recordar que por energía van mezclando 2px con 2px y se forma sigma px, ¿ya? Y luego los pi o pz pasan ya a formar dobles enlaces y su energía es menor a 1, ¿ya? Así queda ordenado. Entonces, algunas remarcas finales, ¿cierto? Algunos tips finales de lo que es orbitales moleculares, ¿cierto? Los orbitales moleculares formados siempre es igual al número de orbitales atómicos. Entre los orbitales, estable es enlazante y el menos estable es antienlazante. Esto es lo que hablábamos de energía, ¿ya? Los orbitales enlazantes bajan un poco del orbital atómico que lo forma, ¿ya? El llenado es idéntico a lo que nosotros hemos visto siempre, de menor a mayor energía. La regla de 2 electrones por orbital se mantiene, y mantenemos también lo que es la regla de Hahn. Ir poniendo, si hay orbitales degenerados, yo lleno hacia el lado primero antes de poner un par, ¿ya? Y, obviamente, el número de electrones de un orbital molecular es igual al número de electrones de los orbitales atómicos que había por separado. Ya el número de electrones yo no lo puedo variar, y ahí, como decía el compañero, se deriva en lo que se denomina orden de enlace. El orden de enlace en el fondo nos va a dar cuenta de cuántos enlaces hay presentes en la molécula y está definido como un medio del número de electrones del orbital enlazante menos número de electrones de los orbitales antienlazantes. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay, ¿cuántos electrones hay acá? 1. Acá, en el antienlazante no hay nada. 1 por un medio, entonces su orden de enlace es un medio. Si nosotros tenemos la molécula de hidrógeno, como la sabemos, la conocemos siempre, hay 2 electrones acá abajo y no hay acá arriba. Entonces su orden de enlace es 1. Hay un enlace simple. ¿Ya? En el caso de helio y en el caso de helio 2,
El orden de enlace es 0. Esto no existe. Recuerden que helio es un gas noble y él se encuentra como helio nada más, no es diatómico. ¿Ya? Aquí está descrito en forma general entonces las propiedades de las moléculas diatómicas, cómo está el diagrama de orbitales, y acá hacer el énfasis, chicos, de que este llenado se mantiene hasta nitrógeno, pero de oxígeno en adelante, estos dos orbitales de energía se invierten. ¿Ya? Estos orbitales de energía se invierten, el 2px baja en energía, estos suben, y haciendo el llenado de electrones de la forma que ustedes conocen, nosotros llegamos a lo que hacía mención en el comienzo de la clase, de que en el oxígeno molecular está este par de electrones desapareados, lo que le da su propiedad de paramagnético. Y así entonces nosotros escribimos, de igual manera, también se puede escribir la configuración electrónica molecular. Ya, y con esto, chicos, vamos a terminar, porque ya la hora se nos está acabando, se nos acabó. Entonces vamos a quedar con esto, y mañana nos vamos a dedicar derechamente a ejercitar. ¿Ya? Yesabel, vi que levantó la mano. Sí, tengo dos dudas. Uno, si puede mostrar la diapositiva donde estaban como los ejemplos. Creo que era hace 2 diapositivas atrás. Los ejemplos. Eso mismo, esa misma. Ok. ¿Me puede explicar cómo lo hizo? Es que no entiendo cómo saca el Ya. orden de la... Acá, Isabel, simplemente es esta fórmula, ¿ya? Un medio de la diferencia entre el número de electrones que hay en los orbitales enlazantes menos el número de electrones en el orbital antienlazante. ¿Y cómo yo Entonces puedo acá, sacar el antienlazante? ¿cuántos electrones te quedan en tu estructura? Nada más, acá arriba, por esquema. Entonces nosotros pusimos de ejemplo, el ejemplo básico que vimos recién, hidrógeno, ¿cierto? Hay 2 átomos de hidrógeno. Nosotros vimos cómo se formaba este orbital enlazante, y como cada hidrógeno tiene un electrón, acá quedan 2. Y no hay más electrones en tus átomos. Entonces acá no hay nada. Entonces tú cuentas 1, 2, número de electrones orbital enlazante, 2. ¿Cuánto hay en el antienlazante? 0. Entonces, 2 por un medio, te queda un orden de enlace 1. Ah, ya. ¿Y el helio, por ejemplo? El helio lo pusimos nosotros de ejemplificado, está nada más. ¿Cómo sería el sistema diatómico? En verdad el helio no es diatómico. ¿Ya? Entonces nosotros en el helio, acá está el helio, entre comillas, lo que sería la molécula diatómica, ¿cierto? Porque cada helio tiene 2 electrones, ¿cierto? Es S2. ¿Estás de acuerdo? Entonces, los orbitales antienlazantes son las flechitas como que apuntan hacia abajo. El número de flechas que apuntan hacia abajo, ¿no? No. El antienlazante son los que tienen esta estrellita acá arriba. Pero ¿eso cómo yo lo puedo sacar? ¿O eso me lo van a dar? No, pues tú tienes que ir llenando, por ejemplo, ve la tabla periódica. ¿Cuál es la configuración electrónica del helio? 1s2. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, en el 1s2, mira, vamos a hacer el esquema acá al ladito, te va a ayudar, lo vamos a dibujar, ¿ya? Mira. Entonces, tú tienes un 1s2 del helio 1. ¿Estás de acuerdo? Sí. El 1s2 del helio 2. ¿Ok? Son 2 átomos de helio. Acá está considerando. ¿Ya? Entonces, por solapamiento de orbitales, yo genero el sigma y genero la contraparte antienlazante. Sigma asterisco o estrella. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Entonces ahora yo digo, ¿cuántos electrones tenían mis átomos? Acá hay 2 y acá hay 2 más. 4 electrones yo tengo en mis átomos. Entonces yo voy 1, 2, cada orbital me acepta 2, 3 y 4. Ah, ya, ahora entiendo, ya.
Los que se enlazan se cuentan y los que no son los antienlazantes. Exactamente, tú cuentas Ya. acá abajo, los que tienen el sigma solo son los orbitales de enlace, y los que tienen este asterisco que quedan acá arriba son los orbitales antienlazantes. Ya, muchas gracias. Ya Profe, chicos, escucho, entonces siempre hay que llenar primero lo enlazante y después lo antienlazante. siempre por energía, de menor energía hacia arriba. Acá tú tienes que ir considerando de acá hay mayor energía, entonces tú siempre partes llenando de abajo hacia arriba. Ah, ya. ¿Más dudas? Profe, yo tengo una duda, o sea, más que la duda es Dígame. como, ¿cómo se podría hacer esto lo de orden de enlace, pero con un átomo, por ejemplo, de litio o berilio? Que no... También se puede hacer para todos los sistemas. En verdad tú lo puedes generar, lo vamos a ver en la clase de mañana. Ujú. Mira, puedo avanzar. Acá están los sistemas y acá mira el esquema. Ya. Ahí nos vamos a ir complicando, como decimos nosotros, empezamos suavecito, pero de a poco vamos complicando la historia. Y acá ya vamos a ver cómo pasa con los orbitales 1s, 2s, los 2p, y ahí vamos a ir viendo los diferentes enlaces. Ya, y una última pregunta. Para el control del jueves, ¿entraría solo el PowerPoint 2, que serían los enlaces y esas cosas? 2.1 y 2.2 debería ser. Los dos Ya. PowerPoint. Todo lo que vamos a ver hasta hoy día, porque en verdad hoy día nos portamos tan bien que esa era la última diapositiva de la materia. Ujú. Entonces acá vienen algunos ejercicios que propusimos con los otros profesores y hay otro PowerPoint que es de puro ejercicio. Entonces mañana vamos solamente a ejercitar. Ok, muchas gracias, profe. Gracias. Chicos, ¿más dudas? Pato, yo creo que con eso contesto tu pregunta de si es solo en moléculas diatómicas. En general vamos a ver el solapamiento de orbitales para moléculas diatómicas y ahí después nos vamos a ir cambiando. Por ejemplo, acá está como X2, que son del mismo elemento, pero después, me pasé. Después vamos a ver XY, dos elementos diferentes, ¿ya? Y que vamos a ir de a poquito, ¿ya? Pero mañana, como les digo, es ejercitar la materia que vimos hasta hoy día, ¿ya? Muchas gracias, chicos, por su colaboración siempre. Que tengan buen día ustedes también. Nos vemos, entre comillas, nos vemos mañanita. Que estén bien, chicos. Gracias.